del todo a esta comunidad, es decir, no somos sevillanos o no somos españoles. Entonces, esta cuestión de identidad sí es algo con lo que hay que lidiar después de... Es como un precio que hay que pagar por el desprendimiento. Y la otra cuestión también es que creo que lo que dices es cierto, de que hay etapas. Yo después de esa etapa de, bueno, estos 10 años o lo que sea de movimiento, porque son años como de movimiento, como te dije, transición, creo que justo estoy en un momento en que quiero detenerme y poder, antes, lo que dices, la incertidumbre es muy nutritiva, es muy, es exquisita, ¿no? Y sobre todo en un proceso creativo y va muy de la mano de la juventud. Y creo que yo estoy en un punto en mi vida en que quiero detenerme un poco y echar quizás raíz, sí. No me refiero tanto a un lugar, pero sí, ya no tengo esa necesidad tanto de movimiento ahora. Esa pregunta siempre se carga sobre la mochila cuando uno decide irse de alguna manera, porque yo también siento que en este momento estoy como en una época de que quiero raíz y esa palabra de hogar, que en inglés home suena mucho más poética incluso. Hogar no deja de, para mí en español, como de recrearme como una casa en mi cabeza. Y ni siquiera sé si es casa lo que quiero, o sea, como comprarme un piso, meterme en una hipoteca, a lo mejor, no sé, pero esa sensación de hogar es más como del lugar en el mundo, que yo no sé si es un ideal, si existe el lugar del mundo. No sé si físico, no sé si geográfico, digamos, pero yo creo que sí o en el lugar del mundo que yo quiero encontrar es más bien como, suena raro, pero sí como existencial, como estar en paz, como estar tranquilo, como decir, bueno, esto ya me conozco, ¿no? Comenzar a entenderse y decir, este es el lugar que ocupo con las virtudes, con los defectos y a partir de ahí construir ese hogar que, como dices, no tiene que ser un techo ni una... Es algo más abstracto, pero sí, yo creo que va relacionado a lo que decíamos con un poco de pertenencia, identidad y de comodidad. Hay un personaje en Berlín Atómico, en tu novela, Cheche, que él todavía está en una edad como que se avergüenza incluso de lo que le gusta. O sea, él escribe genial, escribe un diario y él se avergüenza de escribir, ni siquiera de lo que escribe, sino de escribir. Y hasta se burla de sí mismo por ello, por tener esa sensibilidad filosófica, por tener ese impulso creador. Y creo que en parte Hogar también con los años se va convirtiendo en sentirse cómodo en la piel un poco, ¿no? Por supuesto, para mí y ese aspecto particular sí lo comparto con el personaje, porque a mí hubo mucho, no sé tú, pero a mí hubo mucho tiempo donde me avergonzaban mis gustos, porque yo también soy un poco mezclado, es decir, tengo una educación formal bastante sólida, digamos, y por otra parte tengo una educación callejera súper sólida también entonces yo crecí, digamos, en una escuela o mis padres se esforzaron mucho porque fue una escuela donde me enseñaran muchas cosas, etcétera, etcétera. Pero en mi casa, pues, esa formalidad educativa no existía, ¿no? Entonces yo crecí viendo telenovelas, apasionada de las telenovelas. Yo nunca vi, por ejemplo, las películas de Disney, que me arrepiento un poco, quizá ahora las comenzaré a ver con mi hija, pero no las veía porque yo veía todas las telenovelas y creo que parte de mi vena dramática viene de ese periodo de mi vida. Entonces, el lado oscuro de Alessandro. Sí, ya aquí abriendo el corazón. Me encantaban. Entonces, cuando llegan los 20 o llega este momento en que uno quiere empezar a crear y que encuentra estos ídolos artísticos literarios, pues yo volteaba hacia mí y decía, espérate, pero Mariela del Barrio no combina con William Faulkner, ¿no? Entonces uno trata de suprimir esas partes, o yo trataba, o me avergonzaba, y eso se extrapola todo, ¿no? A lo musical, ¿no? Como que... Prefiriendo suprimir el libro que a Thalía, ¿no? Por supuesto, está de más decirlo, pero pero sí como
como que si hubiera una música correcta, un arte correcto o indicado, y creo que no. Parte de, como dices, de crecer y creo que es hermoso eso, conocer a una persona que tiene muchas facetas y conocer, o sea, a mí me encantaría, o me encanta ese tipo de personas con las que coincido en gustos estéticos y luego me sorprenden porque les encanta El Britney reggaetón. Spears o el reggaetón o exactamente ese tipo de Qué cosas. linda es la banalidad, ¿no? A mí me encanta también como... Sí, por supuesto, qué linda, yo creo es la honestidad. Eso es sobre todo. ¿Vos crees que de alguna manera has tenido que morir a personalidades? Como a matar a ciertos Alessandros, como para ir justamente atravesando esta geografía, este mapa, todos estos países, lugares que has conocido y como que vas dejando Alessandros por ahí como caducos, así como Mario Bros, ¿no? Que Mario Bros tiene que morir muchas veces para poder avanzar Claro, para de nivel. avanzar. Porque yo siento que de alguna manera es imposible migrar intactos. No, claro. Una breve digresión, qué buena esta analogía de Mario Bros. Me encantó. Pero yo creo que la palabra que usaste primero, que es matar a las versiones de antes, quizá hubo un momento en que uno lo intenta, sobre todo cuando empieza a reinventarse, hasta que te das cuenta que también eres lo que fuiste. También me interesa esta idea de el fracaso, digamos, por definición de diccionario, es como no lograr los objetivos propuestos. Es que otra parte, volviendo un poco a lo que decíamos de crecer y todo esto, para mí crecer ha sido comprobar que ya todo está dicho en los dichos, en los refranes, que la sabiduría popular de verdad contiene mucho. Y hay uno de estos refranes o dichos que dice, el que no arriesga no gana, que es muy cierto, ¿no? Mucho ajedrez, ¿no? Pero está al revés también, o sea, la sombra de ese dicho es que, y que no se dice, es, no siempre el que arriesga gana. Y ahí está el fracaso, ¿no? El fracaso conlleva necesariamente un intento, eso siempre es loable. Claro. Pero es difícil también, ¿no? Quizá nos apasionan mucho estas historias de fracaso siempre y cuando vengan seguidas del éxito, ¿no? O sea, nos encantan las historias del tipo que fracasa y al final, como esta película de Will Smith y su hijo que es un vendedor, una historia trágica. Sí, que el camino de la felicidad, agarrándote no la sé cabeza y al final ya consigue sus millones y trabaja en Wall Street y todas esas historias felices. Entonces ese tipo de fracaso está es muy romántico, es muy, muy bello, y el otro fracaso no es más difícil de asimilar. Y también el fracaso es el viaje del objetivo, antihéroe, ¿no? O sea, porque siempre nos venden el viaje del héroe. O sea, de la misma manera como todo el tiempo nos están vendiendo, que ya está pues más que dicho, la idea del amor romántico hollywoodense y de comedia romántica, cuyo final es siempre la luna de miel, cuando en realidad la luna de miel es el comienzo. Es el comienzo, es el... Pues de ese mismo, digamos, con ese mismo guión está escrito el viaje del héroe, ¿no? El que fracasa y al final ¡fua! Ve la luz, pero claro. ¿Y el antihéroe qué? O sea, el antihéroe, ¿dónde me lo dejan? Porque yo soy una antiheroína de mi propia vida y creo que todos tenemos historias de cosas que sencillamente no salen. Hay cosas que no salen. ¿Tú crees que encajas en alguna versión o estereotipo de fracaso? Por supuesto, creo que soy como un de by the book, en el sentido yo pienso a veces en mi suegro, bueno, los padres de Juliette, y ambos cuando me conocieron, pues yo era un estudiante, trabajaba en un muy buen periódico, era reportero, egresado de una universidad de prestigio. Y yo creo que ellos estaban seguros, decían, pues este tipo quizá será un buen compañero de mi hija. Mexicano, Mexicano, pero bueno, nadie es perfecto, pero ¿qué se le va a hacer? Y bueno, haces fast forward unos años después y bueno,
trabajo en una cafetería y soy escritor. Entonces, eso de cierta forma no a mis ojos, pero sí sé que existe mucha gente que lo considera un fracaso, y yo incluso a mis propios ojos, en el sentido de que, quieras o no, en mí conviven dos personas. La persona que creo que soy yo en realidad, o que trato de que permanezca, que es la persona que entiende mis prioridades, que está tranquila y hasta cierto punto satisfecha y sabe que las cosas toman tiempo. Y la otra parte, que es la inculcada, que me dice: espérate, tienes esta edad, tienes responsabilidades tales. Uh-huh. Y quieras o no, yo veo a mis compañeros universitarios que trabajan en el sector público, sobre todo en grandes puestos, ya, así como, no sé, director de la agencia de no sé qué, lo veo en LinkedIn, ¿no? Y digo, a veces cuando entra esta otra persona que dice: ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿En qué momento decidiste ser escritor? Etcétera. Pues sí, digo, ¿habré fracasado? No lo pongo fracasado, pero debí haber hecho otra cosa, y la verdad es que no, porque tampoco es que quisiera tener un puesto de director en una agencia pública o este tipo de cosas, que son muy respetables, pero no, más bien entendí que eso no es mi camino. Entonces no hay fracaso en ese sentido, desde mi propia perspectiva, pero sé que desde fuera. ¿Bajo qué estándares también nos acostumbramos a medirnos, no? A veces pareciera como que hay como 3 o 4 maneras de vivir la vida: el empresario, el exitoso, el artista mediocre, el artista rockstar reggaetonero con fama, el hippie y el empleado promedio, y ya está. Claro. Y es como, bueno, elige cuál quieres ser, porque y todos quieren escapar al empleado promedio para ser alguno de los otros polos. ¿Tú crees? No sé, o sea, porque es eso. Entonces lo que yo digo es que entre todo esto que acabo de describir, a lo mejor hay unas minúsculas millones de versiones. O sea, somos un arcoíris humano, pero claro, o sea, con tanta información a nuestra disposición, todavía seguimos creyendo que hay 2 o 3 o 4 maneras de vivir la vida. Y además siempre es una idealización estos estereotipos. Absolutamente. Siempre. Y creo que es muy, muy necesario entender que incluso cuando se logran esos objetivos externos, porque todo esto de ese tipo de fracaso del que estamos hablando es externo, es decir, se somete al juicio de lo que haces profesionalmente, de los recursos que tienes, etcétera. Tenemos esta idea de que la felicidad es una vida sin riesgos, una vida sin luchar, una vida sin dolor, sin carencias, incluso una vida sin preguntas. ¿Cuál es tu ideal de felicidad? Uy, qué pregunta. Para mí la felicidad es cuando me basta salir a estar en la esquina de donde sea que vivo, leyendo un libro, con mi compañera, con mi hija, lo diminuto, y sé que estoy alejándome de ese ideal cuando empiezo a buscar la felicidad en lo más abstracto o aparatoso, en el trabajo ideal, en todos esos factores que hemos venido hablando. En el éxito, entre comillas. En el éxito, hay que decirlo también, y es una cosa que también nos han inculcado mucho, como es algo que a mí creo que me ha hecho bastante daño. Sí. Esta forma del éxito, ¿no? De cómo ha sido inculcado, al menos en mi círculo, al menos en mi México. Hay muchísimos Méxicos, pero en ese México de privilegio en el que nací, en el que desde chico me dijeron, ¿no?, ustedes van a ser los que van a dirigir este país, bla bla, toda esta cuestión de mirar siempre hacia arriba, hacia ese éxito externo nuevamente, ¿no? Y hay una frase de David Foster Wallace que la repito a menudo, que es como
el éxito